El gobierno de Donald Trump sigue dando pasos firmes contra el madurismo. La Casa Blanca le quitó al régimen de Nicolás Maduro el control de las cuentas bancarias de Venezuela en la Unión Americana y se lo entregó al presidente encargado Juan Guaidó. La medida, que busca asfixiar y dejar sin ingresos a Maduro, fue autorizada por el Departamento de Estado y la Reserva Federal. La acción es una clara muestra de reconocimiento de Estados Unidos al mandatario interino y para darle potestad para que legítimamente tome las decisiones en materia económica en cuanto a las relaciones bilaterales. Washington también ha determinado el desvío de las transacciones relacionadas con los hidrocarburos para evitar que lleguen a manos del madurismo y sean depositadas en cuentas manejadas por la oposición. Guaidó aceptó el traspaso financiero. A partir de este momento iniciamos la toma del control progresivo y ordenado de los activos de nuestra república en el exterior para impedir que en su etapa de salida y no conforme con todo lo que le han robado a Venezuela, el usurpador y su banda busque raspar la olla y siga robándose el dinero de los venezolanos, financiando delitos a nivel internacional y usando este dinero para financiar a nuestro pueblo, privándolos de alimentos y medicinas y asesinando a quienes salen a protestar por sus derechos. Saludamos en Caracas, Venezuela, a Pedro Palma, economista, director de Ecoanalítica y expresidente de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer. Gracias por la invitación y saludo a los televidentes. ¿Cuál es el impacto que tienen estas medidas? Bueno, un impacto contundente sobre la economía venezolana porque prácticamente el 95% de los ingresos de divisas del país provienen precisamente de la exportación petrolera y el 80% de lo que se cobra o más de lo que se cobra por esas exportaciones de petróleo provienen de Estados Unidos. En consecuencia, el bloqueo de las cuentas de Citgo y de las cuentas de PDVSA en los Estados Unidos y la prohibición a su vez de remitir pagos por esas exportaciones que haga cualquier compañía en los Estados Unidos, incluyendo a Citgo, a PDVSA, pues obviamente le implica una reducción notable de ingresos de divisas al gobierno de Maduro. Dicho sea de paso, y es importante decirlo, estas sanciones aplican al gobierno de Maduro. Y la idea es que las cuentas de PDVSA y los recursos que paguen las compañías norteamericanas por las exportaciones de petróleo o por las deudas que puedan tener con PDVSA se van a bloquear en una cuenta que solamente puede ser movilizada por el gobierno transitorio de Guaidó o por un gobierno ulterior que sea producto de unas elecciones democráticas en el futuro. Una vez que Estados Unidos ha tomado el control y ha transmitido el poder a Juan Guaidó, ¿qué garantías tienen los venezolanos de que esos recursos van a estar en las arcas de los venezolanos y no se va a extraviar en algún momento? No, en realidad la idea es que esos recursos van solamente a poder ser movilizados por la administración manejada por el señor Guaidó o, como ya dije, por un gobierno que sea legítimamente elegido en el futuro. Y, por lo tanto, bueno, pues tendrán que haber todos los mecanismos de control, los controles debidos para que esos recursos sean debidamente utilizados y sean pues correctamente utilizados en el futuro. Ahora, Rusia acaba de pronunciarse al respecto. El Kremlin calificó la medida como ilegal y como una violación a las normas internacionales. ¿Tiene razón? Mira, yo no creo. En realidad, los Estados Unidos lo que está haciendo es aplicando una serie de prohibiciones a compañías que funcionan dentro de los Estados Unidos para digamos, desviar esos fondos a unas cuentas bloqueadas e impedir que el gobierno de Maduro, que es un gobierno considerado ilícito, un gobierno considerado usurpador del poder, pueda tener acceso a esos recursos. Y que, por lo tanto, el gobierno legítimamente aceptado por los Estados Unidos, que es el gobierno comandado por el señor Guaidó, pueda tener acceso a esos recursos debidamente y sin ningún problema. También otra de las razones que aducen los norteamericanos para aplicar esas sanciones es impedir el que se siga haciendo mal uso o un uso totalmente corrompido de esos recursos, como ha sido característico en el pasado, donde varios empleados de PDVSA y otros miembros del gobierno han hecho realmente desmanes
con los recursos de PDVSA, producto de unas prácticas totalmente corrompidas que ha implicado miles de millones de dólares de pérdida de recursos para Venezuela. Me gustaría que me ayudara a explicarle a nuestro auditorio la importancia del botín del que se está hablando, porque las potencias mundiales tienen la mira puesta en Venezuela y evidentemente en sus recursos petroleros. Mire, solamente para dar una idea, en 2 simples transacciones que se hicieron, se robaron 1.200 millones de dólares de los ingresos de PDVSA a través de una maniobra, de una transacción financiera hecha por, digamos, o hecha a través de ejecutivos de PDVSA que implicó una pérdida de 1.200 millones de dólares. Y eso es solamente uno de los ejemplos. Ha habido múltiples otros ejemplos donde se ha hecho un uso indebido y donde PDVSA ha sido realmente saqueada por el gobierno tanto del presidente Chávez como del presidente Maduro, y que ha sido también víctima esos recursos de prácticas corruptas tremendas que han implicado el enriquecimiento desmedido de voceros del gobierno o gente afecta al gobierno, que obviamente pues ha implicado un severo efecto negativo pues, sobre Venezuela. Le agradezco a Pedro Palma, economista, director de Ecoanalítica y expresidente de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela, por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un placer.